El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en el sol de nuestra España, edición federal, por Radio del Pueblo y para todo el país. Y bueno, saben ustedes que la institución sigue trabajando. Antes que nada, no me quiero olvidar, un éxito, la fabada del domingo pasado. Estuvimos presentes también allí con nuestro equipo de producción. Hemos disfrutado de lo que tiene que ver con la gente de Casina y también, así que bueno, un gran abrazo a José Manuel, un gran abrazo también a Fabián, y obviamente le mandamos un beso enorme a Pilar Simón, que preside la institución, y a Juan Manuel Bosada, vicepresidente de la institución también, que nos han hecho esta invitación, y estuvimos allí con toda la comisión directiva. Disfrutamos de todo un domingo realmente con la familia asturiana. Así que enhorabuena y felicitaciones. Ya me dijeron que están trabajando para el mes de septiembre ya, que se están organizando para lo que va a ser la fiesta de Nuestra Señora de Covadonga. Así que bueno, va a ser una fiesta muy pero muy importante también, otra gran fabada que va a llevar adelante la institución. Bueno, saben ustedes, 110 años del Centro Asturiano de Buenos Aires, ya trabajan para el 111, para el 111º, ya el año que viene. Muchas actividades para este año, les voy contando. Por ejemplo, los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la institución, en la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y todos los viernes, como ayer, por ejemplo, de 14 a 17, en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Una actividad para los mayores de 60 años, donde pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios y sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. También por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Lo reitero, 11 38 15 34 96. Por cualquier actividad de esta índole de Asturiano Team 60 se pueden comunicar, consultas también para lo que deseen. No hay ningún problema. Bueno, hoy estamos a 8 de julio y hoy hay dos eventos muy importantes en el Centro Asturiano de Buenos Aires. En un par de horas, a las 2 de la tarde, arranca una nueva edición del tradicional Té Canasta en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081, con un gran éxito, como suele compartir los amigos del asturiano cuando llevan un té canasta los sábados por la tarde. Así que hoy una excelente jornada. No hay límite de edad, y tampoco límite de sexo. Damas o caballeros pueden acercarse y todas las edades serán bienvenidos al Té Canasta hoy a partir de las 14 en el campo Covadonga, en el campo de deportes de la institución. Pero también esta noche a las 20, a las 8 de la noche, en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 475, la sede social, se va a presentar Resurrecta un usual Puccini. Una excelente propuesta artística para no perdérsela. Hoy, 8 de la noche, un rato antes tienen que estar para pasar por la boletería. Sala Alejandro Casona, Solís 475, sede social, Resurrecta un usual Puccini para no perdérselo. Una excelente propuesta. Bien, hablemos del sábado 22 de julio, ¿qué les parece? Porque el sábado 22 de julio llega a las 9 de la noche en el campo Covadonga, tercer tiempo. Nuevamente una convocatoria del tercer tiempo, así que bueno, para no perdérselo realmente. Una excelente propuesta. Y atención, ya estamos en el mes de julio y hay que aprovechar las vacaciones de invierno de los pequeños y los no tan pequeños, porque los sábados, días 22 y sábado 27, recuerden, dos sábados, sábado 22 y sábado 27 de julio,
4:30 de la tarde, 16:30, se va a presentar La Flauta Mágica. La Flauta Mágica, les cuento, es un espectáculo para chicos y no tan chicos, también. En la sala Alejandro Casona, ahí en Solís 475. Es una promoción, hay una promoción limitada para socios del Centro Asturiano. Así que hay que apurarse porque es una muy buena propuesta para llevar los hijos, los nietos, los sobrinos. Así que una muy buena propuesta. Y por último, les quiero informar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, ensayo que son los días martes y viernes 18:30 horas allí en la sede social de la calle Solís 475 en Capital. Martes, viernes 18:30, sede social Solís 475. Les voy a recordar medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Si lo hacen telefónicamente o por WhatsApp, este es el número: 11 51 58 58 58. Facilito. 11 51 58 58 58, o escribir a estos correos electrónicos: asturiano1081 números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. Hay otro mail que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Vamos a hablar un poco de actividades deportivas. ¿Qué les parece? Y una de las actividades deportivas, ya hemos tocado distintos temas deportivos en la institución, y uno de ellos tiene que ver con la gimnasia artística. Y la tenemos en línea en este sábado por la mañana a quien es la coordinadora de gimnasia artística del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Gisela Grosso. Gisela, muy buen día, buen sábado. Oscar te saluda, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, Oscar, todo bien, por suerte, buen sábado. Bueno, gracias por estar con nosotros este ratito. No, por favor. Bueno, Gisela, contanos un poquito, porque tú llevas una actividad muy importante, muy especial, que es la gimnasia artística. Contanos un poquito en tu rol como coordinadora, ¿en qué consiste gimnasia artística allí en el Centro Asturiano de Buenos Aires? Mira, te cuento, nosotros tenemos la actividad que va desde la sala de 3 años hasta 16 años. Ajá. Es una escuela que empezó como una escuelita deportiva y hoy en día creció muchísimo. Tenemos altos niveles y tenemos desde escuela hasta nivel federado. Este año empezamos a competir en federación también, así que estamos muy contentos. Hacemos todos los aparatos, lo que es suelo, viga, salto, y combinamos también lo que es la danza y la preparación física en general. Así que es una escuela que está desde todos los aspectos formando a los chicos, de lo afectivo hasta lo deportivo. Perfecto, excelente lo que nos estás contando, Gisela. Y bueno, obviamente los más gurrumines, los más pequeñitos de 3 años, ¿no es cierto? Me lo imagino a los chiquitos con 3 añitos, 4 añitos, en esta iniciación de gimnasia artística, seguida de cerca por ustedes, por vos y todo tu equipo de trabajo, y los papis, seguramente, o la familia, que estarán viendo cuando los chicos comienzan esta disciplina que es la gimnasia artística, ¿no? Sí, lo que es las salas chiquitas, 3, 4 y 5 años, son todas actividades jugadas, con elementos, con música. Los papás siempre están de afuera mirando y acompañando. Es una actividad cortita, de 1 hora para ellos, en donde pueden pasar por los diferentes aparatos y experiencias para poder jugar. Ajá. Es súper lúdico. Claro, perfecto. Y para, digamos, los más grandes. Sí, nosotros aceptamos con experiencia, sin experiencia. La idea es que se animen, Sí. que puedan venir y pasar un lindo momento y que sea un proceso de aprendizaje. Hacemos encuentros recreativos, competencias de carácter municipal, Sí. También a otros niveles, así que podemos, cualquier niña o niño que quiera venir a pasar por la experiencia puede venir, que es súper bienvenido. Perfecto. Bueno, hablabas de competencia y hablabas de federadas, así que bueno, contanos Sí. un poquito, porque sé que están llevando un trabajo muy importante allí en gimnasia artística a nivel nacional de los federados. ¿Están trabajando con eso y cómo lo vas desarrollando? ¿Cómo lo van desarrollando ustedes? Bien, a partir de este año, en realidad es un trabajo que empezamos ya desde el año pasado, con esto que te digo, que es un entrenamiento más completo y global, desde lo que tiene la parte de danza, en donde pueden aprender las series de una parte más artística, y desde la preparación física,
en donde tienen un entrenamiento mucho más personalizado e individualizado. Sí, sí. Y ese grupo de chicas entrenan por separado y este año fueron ya hace 2 meses, tuvieron su primera experiencia en un encuentro federado, y ya la semana que viene tenemos, el fin de semana que viene, el segundo encuentro con la Federación Metropolitana de Gimnasia, así que estamos muy contentos. Ah, bueno, genial, genial. Bueno, contadme los días y horarios que llevan adelante esta propuesta y que aquellos amigos que se quieran sumar lo puedan hacer. ¿Qué días y horarios están allí en el campo Covadonga en Vicente López? Estamos los martes y jueves desde las 5:30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Va a depender de la edad y de la experiencia de la gimnasta o el gimnasta que quiera venir. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, y aquel que quiera comunicarse con ustedes, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Directamente con el Centro Asturiano? Lo puede hacer desde el Centro Asturiano. Ellos les van a pasar toda la información y le van a pasar también mi contacto para que puedan comunicarse conmigo. Perfecto, perfecto. Y ya que tenemos a propósito el contacto del Centro Asturiano, vuelvo a reiterar, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58 para formar la gran parte, obviamente, de esta familia de Asturias. ¿Tenés descendencia española, Gisela, en algo o no? Sí, pero de Galicia. Ah, bien. De SAS. De SAS. Mira vos. Bueno, perfecto. ¿Por parte de quién, Gisela? De parte de mi mamá, que es española. Ah, tu mamá es de Galicia, entonces, española de Galicia, bien. Es de Galicia. Perfecto, perfecto. Es así, claro, tenemos Tuve amigos. la oportunidad hace 2 años de poder viajar y pude ir a Asturiano. No pude conocer el centro porque me quedaba un poco lejos, pero pude conocer Asturias. Bien, bien, excelente, excelente. Muy lindo. Y ya lo creo. Es que mira, Gisela, toda España es bella, realmente. Es hermosa. Sí, la verdad que sí, así que por eso. Bueno, Gisela Grosso, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Igual ahora vamos a quedar un instante por línea privada. Y bueno, gracias por este rato con nosotros y como siempre te esperamos en cualquier momento para seguir conversando de estas importantes actividades que tú llevas como coordinadora de gimnasia artística allí en esta gran institución que es el Centro Asturiano, Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, gracias a vos. Hasta la próxima. Gracias. Y como veo que escucho, percibo que sos una chica joven, por la voz, sos joven, vamos a disfrutar de la buena música de Asturias. Por un lado, bueno, un grande de la música, lo habrás sentido nombrar, Víctor Manuel, el gran Víctor Manuel, esposo de Ana Belén. Pero por el otro lado, acompañado con 2 jóvenes que son Nando Agüeros y Sergio Agüeros. O sea, en conjunto, Víctor Manuel junto a Nando Agüeros y Sergio Agüeros, una excelente versión de este título, Viento del Norte. Lo compartimos la música. Un beso grande, Gisela, gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Vamos con la música.